Ahí está. Bueno, buenas noches, hola a todos, todas. Un gusto estar acá y un gusto estar en este nuevo webinar de SADIT, en este caso del grupo de transición feto-neonatal, coordinado por Claudia Canizaro y Gonzalo Mariani. Va a ser un encuentro espectacular. Un par de avisos parroquiales y ya les doy la palabra para arrancar. El primero es recordarles que tenemos ya confirmado el Congreso el año que viene, el 15 y 16 de abril en la UCA, en Puerto Madero. Va a ser un congreso espectacular con Francesc Figueras confirmado, Magda Sanz Cortés confirmada, va a tener un nivel espectacular. Así que bueno, aquel que quiera, por supuesto, los esperamos ahí. Renovar, como cada vez que tenemos estos encuentros mensuales, la invitación a sumarse a los que quieran, a los distintos grupos de interés de SADIT. Hay 11 grupos de interés, aparte de este, otros: embarazo gemelar, terapia fetal, parto pretérmino, restricción de crecimiento, etcétera, etcétera. Lo único que hay que hacer es ser socio de SAID y ya uno escribe a la sociedad y pide formar parte del grupo que le interese y con mucho gusto se suman. Así que, sin más, les paso la palabra a los coordinadores, Claudio, Gonzalo, y gracias a todos. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Hoy vamos a presentar, como dijo César, el grupo de interés de transición feto-neonatal. Junto a Gonzalo Mariani coordinamos este grupo de interés y participan del mismo Soledad Arbío, la doctora Carla Martínez, Carolina Giudice, Liliana Rodríguez y Susana Gutiérrez. Vamos a dar en primer término la presentación de unos casos clínicos, disparadores, bueno, le voy a dar la palabra al doctor Gonzalo Mariani que les comenta un poquito de qué va el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias Claudia. Bueno, Claudia es la que realmente lleva adelante este grupo, es una líder ejemplar que nos moviliza, nos pone energía y nos impulsa a seguir trabajando, así que vale la pena decirlo. Y todo el grupo de colegas, la verdad que han trabajado y siguen trabajando mucho, muy, muy contento de estar acá también. La idea es, sí, presentar a partir de dos casos clínicos reales que han tenido en el Hospital Garrahan. eh, Usarlos como disparadores para reflexionar y para hablar un poquito. Ahí está. Si bien el título dice clampeo oportuno en diferentes escenarios, vamos a centrarnos primero en un escenario en particular, que es el de un paciente con hernia diafragmática congénita, con diagnóstico prenatal, por supuesto, que nos parece que es una condición sobre la cual en los últimos años hemos progresado mucho, tanto en el manejo obstétrico de cuidados prenatales, como en los cuidados postnatales, y también ahora haciendo mucho hincapié en esto de la transición y de los cuidados que debe recibir en sala de partos un bebé, una beba con hernia diafragmática congénita. Entonces, queríamos usar este ejemplo de este caso que han tenido en el Hospital Garrahan como para pensar un poquito más allá de lo clásico histórico que es sacarlo rápido, clampearlo rápido, dámelo que lo intubo y lo ventilo directamente. Bueno, hay muchos procesos fisiopatológicos para tener en cuenta que se pueden respetar y optimizar, dentro de los cuales está el clampeo oportuno fisiológico del cordón. Si bien, como vamos a ver, la evidencia todavía no es contundente, al menos digamos, hay elementos suficientes para replantearse cuál es la mejor estrategia. Y después, si hay tiempo, también tenemos un caso que no es tanto relacionado al clampeo en sí, pero sí de situaciones críticas en el momento del nacimiento, como son aquellas obstrucciones de la vía aérea que van a necesitar algún abordaje muy especial y también de manejo multidisciplinario, bien perinatológico en sala de parto. Así que, bueno, les doy la palabra a nuestras colegas que van a presentar el caso. Creo que empieza Carla. Ahí compartí. Bueno, empezamos con una de las situaciones especiales. A ver, no quiero decirla, ahí está. Tenemos en el primer caso, es una paciente que
tiene 34 años, es una cuarta gesta para tres, que se hacía seguimiento en un hospital del interior. Tenía diagnóstico de las 18.5 semanas de edad gestacional, de una hernia asmática izquierda fetal, y que con nosotros consulta en el programa las 30.3 semanas. Como antecedente materno, esta mamá tenía una diabetes gestacional en tratamiento con dieta, sin antecedentes familiares de importancia y con serologías y vacunas completas. Acá tiene su ecografía, las ecografías que trajo de allá de la institución donde se seguía, pero en la que realizaron el diagnóstico, donde en el tórax izquierdo se encontraba contenido de cámara gástrica y se hizo el diagnóstico de la hernia diafragmática y en la siguiente se confirma también eso. Viene con nosotros al programa las 31 semanas, donde ahí hacemos la ecografía y confirmamos el diagnóstico con un peso fetal de 1,602 kg, con estómago en tórax que tenía titano 2, corrier 3, con hígado en tórax menor a 1/3, y con el índice observado esperado por FANI de 34% y por área de 29%. Y tenemos las dos ecografías donde se determinan bien el índice. Y para completarle los estudios se solicitó el ecocardiograma. Acá no presentó cardiopatía estructural y presentaba buena función ventricular. También se solicita resonancia para poder completar los estudios y en el caso de que pudiera venir antes la paciente, incluso uno podría hacer la amniocentesis del estudio genético. Una vez que confirmamos el diagnóstico fetal, se habla con los padres del pronóstico de este diagnóstico y hacemos que la mamá, como era del interior, se instale acá en Buenos Aires a las 34 semanas y continúe los controles con el consultorio del programa de diagnóstico y tratamiento fetal para planificar el nacimiento en el hospital. Para esta recepción que va a ser planificada, se hace la recepción de la madre en la sala de internación de la unidad materna. En el quirófano nos preparamos 2 neonatólogos, nuestra mesa de recepción que va a estar cubierta con campos estériles y un saturómetro, también cubierto con un campo estéril, pues en realidad es una bolsa plástica estéril. Acá está la servocuna donde después vamos a trabajar con el bebé y están las enfermeras, y en la mesa de la instrumentadora donde preparamos todo el material que necesitamos para la recepción de recién nacido con apnea asmática. Tenemos laringoscopio con los tubos endotraqueales que necesitamos, la bolsa autoinflable o puede ser también la pieza en T, la sedación que ya la calculamos y la tenemos preparada para colocarle en el nacimiento, y se coloca esta mesita a los pies de la cama de la mamá y donde realizamos ahí la intubación de nuestro recién nacido. Acá un poco gráfico cómo es la disposición. Acá están los obstetras, previamente obviamente con los obstetras, una vez que hacen la salida del recién nacido, nos exponen la región del hombro, la región del tobillo donde colocamos la sedación, y después ahí mismo el neonatólogo realiza la intubación, acompañado por el otro neonatólogo que lo acompaña, y después lo llevamos a la unidad del bebé para poder monitorizarlo. Esta es la mesita que nosotros usamos, después ponemos el saturómetro, pero también queríamos mostrarle otros tipos de mesitas que hay, que después nosotros no contamos, ¿no? A la mamá se le hace una anestesia, que es relativa a sedación. Al bebé, como le dije, una vez que nos expone en la región del deltoidea, le colocamos fentanilo a 2-3 gamas por kilo intramuscular y realizamos la intubación inmediata. Y le damos ventilación con la bolsa autoinflable o la pieza en T, con una ventilación que llamamos gentil, con una presión aproximadamente de 20 centímetros cúbicos y una CO2 que inicio que es del 50%. Colocamos un saturómetro en el miembro superior derecho, que va a ser para la saturación preductal, está aunque llegue a más del 85%, y con una frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto. Una vez que obtenemos esto, ahí realizamos el planteo del cordón umbilical. Posteriormente a esto, llevamos al bebé a la unidad
unidad que está armada también dentro del quirófano, donde le colocamos el monitoreo multiparamétrico, después terminamos de estabilizar al paciente, le colocamos la sonda orogástrica que está de ser gruesa, de 8 a 12 Celsius, donde si hubo algo de presencia de aire podemos aspirar para que eso no nos dificulte y podamos estabilizar bien al bebé. Y luego continuamos con las medidas habituales del recién nacido, donde lo identificamos, lo pesamos, lo medimos, colocamos la vitamina y la vacuna. Muy bien, y para hablar un poco de lo que es el clampeo oportuno del cordón umbilical en los pacientes con hernia diafragmática, el clampeo fisiológico del cordón umbilical se cree que es la estrategia óptima en los recién nacidos con diagnóstico de hernia diafragmática congénita. Lo podemos definir como el clampeo y diferido hasta que logramos la estabilización respiratoria inicial con el cordón intacto y luego hacer el clampeo tradicional. Sabemos que en la hernia diafragmática congénita, la hipoplasia pulmonar y la hipertensión pulmonar persistente generan una transición cardiorrespiratoria muy dificultosa en ese recién nacido. Y que si nosotros hacemos el clampeo inmediato de ese cordón umbilical antes de que se produzca la aireación pulmonar, se elimina abruptamente el retorno venoso umbilical, se precipita la caída del gasto cardíaco izquierdo, lleva a la hipoxia severa y aumenta las resistencias vasculares pulmonares que de por sí están aumentadas y que agravarían mucho más o dificultarían mucho más la transición de ese recién nacido a la vida extrauterina. La siguiente, Carly. Entonces, con todo esto, al principio, en el 2020, se empezaron a desarrollar modelos ovinos con hernia diafragmática, en donde comenzaron a hacer el clampeo del cordón umbilical tras la aireación pulmonar. Y los resultados que obtuvieron de este estudio fue que el flujo sanguíneo pulmonar aumentaba o era 3 veces mayor y tenían una resistencia vascular pulmonar 3 veces menor a los 120 minutos de vida, comparado con el clampeo inmediato del cordón umbilical, con una mayor oxigenación cerebral tisular en los primeros 10 minutos de vida. ¿Y qué evidencia clínica disponible tenemos? Si quieres pasar a la siguiente, Carly. Existe un estudio piloto prospectivo que se hizo en el año 2017, que enroló alrededor de 40 pacientes y que evaluó la reanimación de los recién nacidos con diagnóstico de hernia diafragmática congénita, realizando la reanimación con el cordón intacto. Se inició la ventilación y las maniobras de reanimación antes del clampeo y los resultados mostraron que había una diferencia entre el pH a la primera hora de vida, siendo un pH mayor de 7,17 en aquellos pacientes que habían tenido un clampeo tardío con una previa inicio de la ventilación y maniobras de reanimación antes del clampeo, versus un pH de 7,08 con el clampeo habitual. También hubo una mejora en el lactato plasmático, fue menor en el primer grupo, en el clampeo fisiológico del cordón, con un láctico de 3,6 versus uno de 6,6, y una presión arterial media que se midió a la hora 1, a la hora 6 y a la hora 12, que fue superior en el primer grupo. Y en este caso, en este estudio piloto, no se registraron eventos adversos, ni para la mamá, ni maternos, ni neonatales, y confirmaron la factibilidad y la seguridad del procedimiento. Después, hacia la actualidad, hay una revisión de Hien que se publicó en el Perinatology que discute la base fisiológica de la reanimación con el cordón intacto en la hernia diafragmática. Y en esta revisión se sintetizan casi todos los estudios disponibles hasta la fecha, concluye que los resultados son prometedores, pero que reconoce aún que todavía faltan como ensayos aleatorizados definitivos para saber si esto es realmente así. Y antes de este estudio del 2023, si querés pasar, se hizo en el 2020, en el Children de Filadelfia, también un estudio piloto de factibilidad de la reanimación antes del pinzamiento del cordón umbilical.
Este estudio piloto incluyó 20 pacientes con diagnóstico prenatal de hernia diafragmática congénita, que los 20 bebés fueron intubados con éxito antes del clampeo del cordón umbilical, que la mediana del intervalo entre el nacimiento y el clampeo fue de 2 minutos, y que 3 bebés no pudieron ser intubados con éxito a los 3 minutos después del nacimiento. Y el cordón umbilical fue pinzado antes de realizar la intubación. 2 de esos bebés nacieron por vía vaginal y 1 por cesárea. En este caso, los neonatólogos identificaron que el posicionamiento infantil fue el principal impedimento para el éxito del procedimiento y que esos 3 bebés fueron intubados con éxito una vez cortado el cordón umbilical y colocados en la cervocuna. Y lo que mostró por ahí los resultados de este estudio piloto fue la seguridad entre los participantes del ensayo y los controles históricos, y que era, como había confirmado el del 2017, era factible y seguro realizar el procedimiento sin riesgos maternos ni riesgos neonatales. Si querés la siguiente, Carly. Y más a la actualidad, y hablando de los trial, entre el 2021 y el 2022 se lanzaron como 2 trial. Uno fue un multicéntrico en Francia, el CHIC, que en realidad no siguió por falta de reclutamiento de los pacientes, y sí siguió su curso, el PINCE, que es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, que en este estudio se definía la estabilización respiratoria como lograr una frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto, una saturación de oxígeno periductal más de 85% y una FiO2 de menos de 0,5 cuando se procedía a la reanimación. Con esos criterios, si cumplía esos criterios, se procedía a realizar el clampeo del cordón umbilical. Todo eso se hacía, como mostró por ahí Carla en las fotos, utilizando una cuna de reanimación adaptada que permitiera trabajar con el paciente, con el recién nacido, y manteniendo el cordón intacto sin tener que clampearlo. Este es un estudio que está diseñado, que está en marcha y que en realidad ya estamos esperando los resultados, que creo que estarán a la brevedad publicarse, y ver en realidad, nada, estamos todos muy atentos a la espera de cuáles son las conclusiones de ese estudio. ¿Cuáles son las posiciones actuales de las guías, tanto la Academia Americana de Pediatría en el 2025 y la AJA en todo lo que es reanimación neonatal? Siempre recomiendan el clampeo diferido de los recién nacidos vigorosos, pero reconocen que los neonatos que requieren intervención inmediata, como la hernia diafragmática, el clampeo diferido convencional puede no ser factible. Que la reanimación con cordón intacto hasta lograr la estabilización fisiológica surge como una estrategia por ahí bastante más racional en el contexto y en la dificultad de la patología a la cual nosotros nos estamos enfrentando. Y concluyen también en que tenemos que esperar un poco más de evidencia y esperar los resultados de los trial que hay en marcha, principalmente el PINCE. Y esto es como a modo de conclusión, es que me parece que este trabajo, y creo que es lo más importante, y por lo que a veces estamos todos acá, requiere de una coordinación multidisciplinaria. Requiere, antes de enfrentar a este tipo de pacientes de manera conjunta, tener un plan estratégico entre los obstetras y los neonatólogos, que el obstetra conozca el por qué uno quiere o pide esperar el clampeo, nada, y consensuar entre ambos cómo va a ser el momento del nacimiento y la reanimación de ese recién nacido. Hay que contar con ese equipamiento específico, que es esa cuna móvil de reanimación, o cualquier otro sistema que a nosotros nos permita trabajar y acceder a ese recién nacido y poder hacer la reanimación con todo el cordón intacto. Que el clampeo inmediato sigue siendo la práctica estándar en la mayoría de los centros, pero que en aquellos centros especializados o
los que por ahí tenemos más casuística y más caudal de estos pacientes que nacen con nosotros, fuimos adoptando progresivamente el clampeo fisiológico del cordón con esta base y este sustento fisiológico que por ahí charlamos recientemente. Que una cosa que no es menor y que es importante recalcar es que el clampeo inmediato está indicado, ¿sí?, siempre que haya algún compromiso de la circulación placentaria, desprendimiento, sangrado, o que haya alguna causa o inestabilidad materna que no nos permita realizar el clampeo del cordón umbilical diferido. Y por último, que la severidad de la hernia diafragmática debe considerarse al momento de planificar la estrategia del nacimiento, ya que los casos más graves pueden requerir maniobras un poco más complejas durante el periodo de cordón intacto. Entonces me parece que la charla previa, la presentación del paciente y planificar una estrategia de forma conjunta, me parece que es la mejor opción que nosotros podemos ofrecerle a este paciente y a esta familia. Y como para concluir en la evolución de nuestro paciente, este paciente fue de 38 semanas, de peso adecuado de 2,810 kilos al nacer. Él presentó hipertensión pulmonar suprasistémica que requirió tratamiento con mirrinona, óxido nítrico y sildenafil, con una mejoría aproximadamente a la semana, y se pudo realizar y programar la cirugía, que fue por toracotomía, donde se hizo la hernioplastia, un defecto tipo C, sin presencia de saco, que requirió masa y en cuyo defecto estaba intestino delgado, colon, vaso e hígado. El paciente en el postquirúrgico también requirió de ingreso a ECMO, permaneció 18 días en ECMO, estuvo 90 días en ARN, 45 días entre BNI y PAC, y requirió también una traqueostomía a los 5 meses. Se pudo externar y volver a su hospital del interior, y actualmente la bebé presenta 2 años de vida y se pudo hacer el cierre de esa traqueostomía. Muy bien. Bueno, gracias. No sé si, a ver, si hay alguna pregunta acá, vamos a mirar respecto de este caso clínico. Ah, no, comentarios del sonido. No sé, yo escucho bien, no sé si a lo mejor, Carla, te tenés que acercar un poquito más al mic cuando hablas vos, que por ahí se escucha un poquito más sucia la voz, pero no Perfecto. sé si hay gente que tiene alguna dificultad aparentemente. Ok. Eh, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Gonzalo, si querés comentar algo, em, o prefieren que pasemos al otro caso. En realidad, el tema no era hernia diafragmática congénita, como saben, es el tema discutir un poquito la recepción en estos casos especiales. Y no sé, Gonzalo o alguno de No, a ustedes, ver, ¿alguien quiere comentar algo? claramente es un caso especial. Todos ya a lo largo de los últimos años hemos comprendido que habitualmente el campeón inmediato es malo, y hay una serie digamos, de fundamentos fisiopatológicos que hoy día entendemos y conocemos, y que a nadie se le ocurriría, un chico de término vigoroso, clampear el cordón en forma inmediata. Pero los casos más difíciles digamos, polémicos, como puede ser la hernia diafragmática congénita, nos parecía que daba para discutir o para revisar la bibliografía y reflexionar un poco. Eh, Cuando empezamos a pensar en esto del clampeo oportuno, fisiológico, uno lo primero que se venía a la cabeza era, bueno, el volumen de sangre que se le transfería al recién nacido, y que eso era claramente beneficioso para cualquier recién nacido, ¿no? Incluso prematuros, términos, etcétera. Hoy día sabemos que además de la transfusión de sangre, hay, lo decía bien Sole, ¿no?, en la presentación, si uno clampea el cordón antes de producir la ventilación, la aireación pulmonar, el impacto cardiovascular puede ser tremendo, porque uno está cortando el flujo de sangre a la aurícula izquierda, al corazón, porque todo por la vena umbilical, y no está establecido todavía el flujo pulmonar
adecuado, vuelve a la larga del lado izquierdo de manera drástica, lo cual es una situación de bajo gasto que uno Ujú. debe o quiere a toda costa evitar. Sumado, por supuesto, a la situación de hipoxemia y en el caso de la hernia diafragmática, a la hipertensión pulmonar que va a continuar aún después del nacimiento y aún después de la aireación pulmonar por la hipoplasia y por la remodelación vascular pulmonar. Así que hay muchos elementos desde la fisiología para pensar que esta estrategia que se está proponiendo va a ser beneficiosa para los recién nacidos. Todavía, como bien dijo Sole, no están los estudios finalizados con los resultados clínicos que pueden ser relevantes. De cualquier manera, en estos estudios que mencionaba Sole, los resultados son de bastante corto plazo, ¿no? Es el APGAR y alguna medición de hipertensión pulmonar postnatal, porque realmente para hacer estudios grandes, primero necesitábamos estudios primarios que busquen algún outcome más inmediato. Quizás esto da digamos, el impulso a hacer estudios más grandes a nivel poblacional. Pero lo cierto es que tiene fundamentos sólidos desde por lo menos lo que es la fisiopatología. Veremos si esto se impone desde los resultados clínicos. Gonza, Yo, con respecto a eso que ibas a decir, perdón, Clau, nosotros hace un tiempo, hace 2 años aproximadamente, estamos desarrollando en el hospital un trial randomizado con la recepción donde hacemos de manera aleatorizada la recepción de los pacientes con hernia diafragmática, con el clampeo habitual, que para nosotros el clampeo habitual es la intubación, la aireación pulmonar y el clampeo generalmente alrededor de los 3 minutos, sin por ahí estar teniendo la medición de la frecuencia cardíaca a más de 100 latidos por minuto o la saturación a más de 95 en el periductal. Y versus el clampeo fisiológico, donde en realidad hacemos la intubación y esperamos el tiempo, nosotros tenemos un tiempo límite, que es un poco el que está descrito en la bibliografía, de alrededor de 10 minutos, y si el paciente no logró la estabilidad hemodinámica, recuperó la frecuencia cardíaca a los 10 minutos o no logró una buena saturación, igualmente clampeamos y continuamos con la reanimación de ese recién nacido en la servocuna que está puesta dentro del quirófano. Creo que primero, al asegurar la vía aérea y la colocación de la sonda en estos pacientes es lo que está demostrando que tiene mayor impacto en su vida postnatal y que disminuye por ahí las complicaciones en cuanto a la hipertensión pulmonar. Tenemos más o menos alrededor de 42 pacientes y la idea es ver si Marie Josefkovich, que es la que lidera por ahí el trabajo, a la brevedad tendremos por ahí algunos resultados preliminares como para ver cómo va y qué impacto tuvo en la vida de estos recién nacidos esa aleatorización. No, una, ese estudio es excelente y yo no me canso de felicitarlos por llevarlo adelante. Nosotros quisimos participar y lamentablemente no pudimos por una cuestión de la autorización y la evaluación del comité de ética, pero no porque sea no ético, sino porque las dos intervenciones nos decían que para nosotros eran experimentales, porque claro, nosotros el estándar seguía siendo a la vieja usanza, Claro. entonces por eso no pudimos ingresar, pero me parece fantástico el diseño de ese estudio y ojalá, digamos, tengamos resultados pronto para poder valorarlo. Excelente. Gracias, Gonza. no, yo solo quería comentar una cosita que me parece que no es menor, que Sole algo comentó de esto, que para poder hacer este tipo de cosas tienen que estar dadas las condiciones de seguridad, en primer lugar para la madre, segundo para el paciente, para el bebé que van a nacer, que la gente que lo reciba tenga, digamos, expertise en poder medianamente realizar una recepción con una intubación en forma más o menos también adecuada y relativamente rápida. Digo, no se puede estar como aprendiendo a intubar en estas situaciones, ¿no? Me parece que eso de sentido común, digo, porque acá hay mucha gente que está escuchando y creo que es muy importante tomar
ciertas precauciones cuando uno se larga con estas cosas. Y bueno, lo otro que quería decir es que, digamos, es bastante lógico y el Concord Group así también lo estimuló, que nazcan bebés y no tengan shock al nacer provocado por nosotros, porque no esperamos que se ventilen mínimamente, aunque no tenga una hernia diafragmática, tenga lo que tenga, o sea, un bebé sano y normal, que salga y clampearle el cordón cuando por ahí todavía no pudo empezar a airear sus pulmones o a ventilar sus pulmones, le provoca un estado de shock al bebé y una alteración de su hemodinamia y de su fisiología que es brutal en cualquier bebé, no solamente en un bebé con una hernia diafragmática, así que parece bastante lógico. El doctor Mario del Barco comentaba, bueno, que no podía preguntar por el chat, no sé qué dificultad tenía, pero preguntaba con qué PIM, con qué picos de presiones se ventilan estos pacientes. Yo a lo mejor Mario ingresó un poquito después a la reunión. No era la idea de hablar específicamente del manejo de la hernia diafragmática, pero si querés, Sole, comentar algo para la Sí, pregunta de Mario en y realidad pasamos después al otro. tratamos de mantener la ventilación gentil desde el momento del nacimiento, siempre con una FIO2 de 50, con presiones inspiratorias máximas que no pasen los 25 milímetros de mercurio, un pico de 25. Sabemos que ya ventilaciones con un pico más de 28 predicen malos resultados a largo plazo, y una cosa que es importante es si hay posibilidad de poder medir el volumen tidal desde el momento de la sala de parto. En los pacientes con hernia diafragmática se sabe que aquellos pacientes que necesitan durante las primeras horas volúmenes tidal para ventilar y mantener una buena oxigenación y una buena ventilación, más de 6 mililitros por kilo, en realidad ya son como factores que marcan una mala evolución y una mala sobrevida de esos pacientes. Nuestra estrategia siempre es iniciar con ventilación gentil. Tratamos en lo posible de tener un reanimador en pieza en T para poder controlar la presión que nosotros le estamos dando a la cervocuna, donde continuamos trabajando. Tratamos de ponerlo en el respirador para poder controlar la presión. Pep, Sole, porque Mario también pregunta. 3, generalmente 3 utilizamos, exacto, 3. Bueno, bárbaro. Si no hay más preguntas de esto, pasamos a la otra presentación. Igual después podemos volver a seguir discutiendo estas cositas, así que no hay problema. No, yo solo agregar, quería Claudia, en esto de la Sí, perdón. preparación que hacemos previo a la recepción, es que también que todo el equipo se formó para realizar simulación para poder llevar a cabo este proyecto también. Entonces creo que en esa preparación también pasa porque todo el equipo, tanto los de anestesia, los obstetras, todos nos preparemos para esta recepción. Entonces que trabajamos primero en simulación y después... Sí, digamos que la parte obstétrica es fundamental en estos casos, si no es bastante Totalmente. difícil, así que sí tiene que estar muy aceitado todo, inclusive tener en cuenta que algunos pacientes, por ejemplo, con hernia diafragmática, sobre todo derecha, pueden tener quinqueo de la tráquea y se dificulta la Totalmente. intubación, y a veces hemos tenido que requerir la ayuda de la gente de endoscopía. Esto también está bueno mirarlo si se hace resonancia magnética, cómo está la vía Totalmente. aérea superior. Eh, bueno, si no ¿Están hay... Claudia, usando video laringo, Claudia, ya que estamos? En la sala de parto, no. Sabés que estamos haciendo la laringoscopía directa con el laringoscopio habitual. Nos cuesta mucho usar el video laringo, más a las generaciones, a nosotros que aprendimos a intubar con nada, en la forma creo que aprendió la gran mayoría. Nos falta y necesitamos simular un poco más para poder hacerlo.
y sin poner en riesgo. Y nos parece, como dice Clau, que en ese momento el procedimiento tiene que estar seguro, entonces por ahora no lo hemos incorporado a la sala de partos, a la sala de reanimación. ¿Ustedes, Gonza? Estamos empezando. Bien. Sí, sí, es un camino, uno cree que facilita las cosas, pero a veces es más Hay un, difícil. hay un camino de aprendizaje, tal cual. Sí, Y uno no lo totalmente. quiere hacer con los pacientes más complejos, obviamente. Exacto, No totalmente. sé si alguien del auditorio utiliza video laringoscopía y tiene alguna experiencia con esto y puede aportar algo, bienvenido. Si Yo, no, perdón, pasamos a... Sí, yo solo perdón, quería perdón. nada, recalcar dos cosas súper importantes que dijeron. Una es la simulación y otra es que cuando creo que algo puede ser bueno, hacer un estudio. Y efectivamente con el trabajo, que es dificilísimo hacer un estudio clínico y lo están haciendo, así que felicitaciones. La simulación desde ya, pero de vuelta, cuando uno tiene una idea, habría que hacer esto, pues lograr hacerlo es súper difícil, así que buenísimo. Sí, sobre todo con hernia, que estamos acostumbrados a que hemos pasado por distintas modas, desde el surfactante, Totalmente. montones de cosas, así que bueno, me parece bien. Bueno, Carlita va a Muy bien. presentar el otro caso. Carla, te pido porque me siguen diciendo que se escucha bastante mal, algunas personas se escuchan bastante mal, acércate al mic a ver si podemos mejorar el audio. O si tenés algunos auriculares con micrófono, pueden ayudar. Justo acá no, pero bueno, a ver si ahí se me escucha mejor. Carla está en el hospital para los que no saben, Sí. de guardia, así que... Bueno, presentamos el segundo caso. Es una paciente de 25 años, primigesta, que había requerido tratamiento de fertilidad de baja complejidad, que se seguía también en un hospital del interior del país. Presentaba sus serologías del primer y tercer trimestre que eran negativas, con las glucemias y la prueba de tolerancia a la glucosa normal. Esta paciente tenía sus ecografías que recién a las 33 semanas se detecta a nivel del mentón y del cuello una imagen heterogénea de 59 por 43 milímetros, sólida, con escasa vascularización. Perdón. Ahí está. En la ecografía de acá, la paciente presentaba esta lesión en la porción anterolateral cervical, que midió 82 por 44 por 61 milímetros, que esta era mayormente sólida y presentaba algunas áreas anecoicas, algunas calcificaciones. Se encontraba adosada en el tejido blando del cuello, por debajo del proceso mastoideo y en la rama mayor de la mandíbula, y tenía Doppler positivo, un vaso nutricio que ingresaba a esta lesión. Acá están las ecografías, tenía un diagnóstico presuntivo de teratoma cervical, por lo cual vino el programa de diagnóstico y tratamiento fetal de esta institución. Completamos los estudios con el ecocardiograma, que no dio sin cardiopatía estructural y buena función. La resonancia magnética, donde se evidenció la formación heterogénea con áreas sólidas y otras de pequeño espectro líquido en el pasillo maxilar medio. También ocupaba la región anterior del cuello, la boca, la parte de la faringe anterior y se extendía hasta el paladar duro. Tenía señal hiperintensa en T2 y otras disintensas. Existía a nivel de la glotis un área donde se identificaba un sector de la vía aérea parcialmente ocupada, y en las secuencias dinámicas se observaba dilución espontánea. Estos pacientes recién nacidos con vía aérea difícil, que son poco intubables o no intubables, son aquellos pacientes que tienen dificultades en permeabilizar esa vía aérea en forma espontánea y requieren un manejo más agresivo. Esto nos puede generar problemas, por eso, porque pueden causar principalmente la obstrucción grave de la vía aérea. Acá tenemos diferentes ejemplos de los pacientes en donde uno debe programar ese nacimiento para evitar la asfixia y muerte de ese recién nacido. Acá tenemos el caso de nuestro paciente con toda la lesión que iba rodeando el maxilar y por debajo en la región anterior del cuello. Acá tenemos otra lesión que va más hacia anterior y acá otra que era de una lesión tumoral a nivel de la lengua. Este procedimiento de EXIT que se hace, no es una cesárea programada, se hace una anestesia tanto para
la madre y el recién nacido, se pone la cabeza del bebé, eh, y ambos brazos, manteniendo en el borde uterino a nivel de las axilas fetales, como vemos acá en la fotografía, manteniéndose siempre la circulación placentaria todavía. Es evaluada ahí por endoscopia respiratoria la vía aérea, donde va a producir o la intubación o la traqueostomía, depende cómo sea la obstrucción, para asegurarse que esa vía aérea quede permeable. Después finaliza la salida de recién nacido y se produce el clampeo del cordón. Acá también es como es la disposición. Acá nos tenemos que, somos un equipo más multidisciplinario, va a estar el obstetra, que va a ser el que va a evaluar la vitalidad del recién nacido, va a estar el endoscopista respiratorio con su ayudante para manejar la vía aérea del bebé, el obstetra y el neonatólogo para luego la recepción. Perdón, que se me fue, acá. Acá tenemos el procedimiento, el ingreso de la mamá, acá donde se observa la salida del recién nacido y donde ahí evalúan la vía aérea y acá en este caso hicieron la traqueostomía. Bueno, con respecto al clampeo del cordón en esta situación, la realidad es que por la naturaleza de este procedimiento de EXIT, no podemos decir que es un clampeo diferido porque es inherente a la propia técnica. En este caso, el cordón se mantiene intacto de manera prolongada durante el tiempo que dure el manejo de esa vía aérea fetal, y solo se clampea una vez que nosotros hayamos completado el procedimiento, o sea, la intubación o la traqueostomía o la resección tumoral, según el caso y la patología del paciente. Esto no equivale a un clampeo tardío, como estamos habituados a nosotros hablar o definir, sino que es más un soporte placentario prolongado propio del procedimiento, y que es lo que nos permite asegurar la oxigenación, la perfusión y la vitalidad de ese recién nacido que está siendo sometido a una intervención quirúrgica. Bueno, un poco lo que les decía, esto permite continuar el intercambio gaseoso mientras realizamos las maniobras necesarias para poder asegurar esa vía aérea. La siguiente, Carly. Buscando en cuanto a bibliografía de clampeo diferido o no en situaciones de un procedimiento EXIT, la realidad es que no hay nada en específico. Sí están las guías del American Heart y de la Academia Americana de Pediatría, que vuelven a recalcar lo mismo, y creo que es algo que ya es conocido por todos, es que el clampeo fisiológico de al menos 60 segundos mejora los índices hematológicos y en prematuros sabemos que reduce la mortalidad. Aunque la gran mayoría de estos datos provienen de partos convencionales, el principio de la transfusión placentaria respalda la fisiología en el procedimiento de EXIT. Lo mismo que el American College de Obstetricia también recomienda diferir el clampeo al menos 30 a 60 segundos en los recién nacidos vigorosos a término y pretérmino, mientras que se hacen todas las maniobras de reanimación. Y durante el EXIT, el clampeo se retrasa deliberadamente hasta que, como dije previamente, logramos asegurar esa vía aérea para intubar, traqueostomizar o hacer el procedimiento. Hay EXIT para resección, hay EXIT puente para canular para ECMO, hay distintos EXIT que se pueden redireccionar, lo que puede demorar desde varios minutos hasta el tiempo que ese paciente necesite para poder acceder a ese procedimiento planeado. Para todo esto es fundamental tener el útero relajado. Sabemos que se hace una anestesia doble a la mamá, una anestesia general y tocolíticos, y lo que tratamos de buscar con esta intervención es mantener el flujo útero-placentario durante todo el periodo y que no corra riesgo, por supuesto, ni la madre ni el feto. Y como dije previamente, en los pacientes con hernia diafragmática, el clampeo inmediato
está indicado si llega a haber un compromiso de la circulación placentaria, ya sea un sangrado importante o un desprendimiento, o existe una inestabilidad materna que puede realizarse el clampeo inmediato como en cualquier procedimiento. Carly, si querés. Y la evolución de este recién nacido, en el caso que presentamos, es un recién nacido de término de 37 semanas, de 2 kilos 890 gramos al nacer, en el cual se evidenció el examen clínico, esta tumoración cervical de aspecto violáceo, que por ecografía presentó que era una formación heterogénea de bordes irregulares, que tenía Doppler positivo, que tenía flujo arteriovenoso, que produjo en el bebé fenómeno de Casabat-Merritt, que produjo plaquetopenia, requerimiento de transfusión de plasma eh, durante su evolución, y que se pudo biopsiar esa lesión y dio como diagnóstico un angioma congénito tipo RIS, que son rápidamente involutivos. Recibió tratamiento este paciente con corticoides y luego con sirolimus, que es un antiangiogénico, y requirió en total 22 días de ARN, 14 días de casco, y luego permaneció aire ambiente, por lo cual se puede externar al mes y 20 días aire ambiente y con pecho materno libre de mano. Nos faltó, ¿querés que comparta el videíto que teníamos? Dale, en realidad había un video que no es puntualmente de la patología de este recién nacido, pero es un video de un procedimiento EXIT que realizamos en uno de nuestros pacientes. En este caso el paciente tenía diagnóstico de síndrome de Treacher-Collins y el objetivo era asegurar la vía aérea en el momento del nacimiento. No sé si lo tenés ahí, Carly. Ahí está. Este es un procedimiento que realizamos de manera conjunta hace unos años con la maternidad Sardá de un paciente que teníamos en seguimiento, donde abuelo, padre y ahora recién nacido tenían todos, las 3 generaciones, el diagnóstico de Treacher-Collins. Fue nuestro equipo de recepción, junto con el servicio de endoscopía respiratoria, a la maternidad, donde se hizo el procedimiento de manera conjunta y se pudo asegurar la atención del recién nacido y su mamá que estuvo en este caso se aseguró la vía aérea con la intubación endotraqueal, no hubo necesidad de hacer traqueostomía, y el monitoreo y la comprobación de la vitalidad siempre estuvo bien hasta el momento del clampeo del cordón. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Sole, y gracias, Carla, por la presentación. Eh, eh, Estamos abiertos a consultas. Por ahí eh, alguna palabra, no sé, hay algunos temas que son un poco que importantes en este tema del clampeo diferido del cordón umbilical, como puede ser el caso de los embarazos gemelares. No sé, Sole, si querés comentar algo, o Gonzalo, o Carla, si quieren comentar algo de qué es lo que se propone quizá y también está en estudio, el tema del clampeo demorado del cordón umbilical o fisiológico del cordón umbilical en los embarazos, en los bebés que nacen gemelares. No sé si quieren comentar.
Yo por ahí me meto un segundo, acabo de volver del Congreso Mundial nuestro de Medicina Fetal en Viena, y Enrico Sí. Lopriore, que es uno de los neonatólogos que más investiga placenta y monocoriales, de hecho es el que describió el TAPS, mostró, bueno, primero, ¿no? La duda, hay una duda en relación a qué hay que hacer en los monocoriales. No estamos hablando de los bicoriales, ¿no? Bicoriales, clampeo oportuno, pero los monocoriales, ¿hay que hacer clampeo inmediato del primer Ujú. recién nacido? ¿Sí o no? Lo que propuso en su momento en su presentación es los bicoriales o los monocoriales a los cuales les hicimos una fetoscopía y entendemos que esa placenta está dicorionizada, está separada, uno podría esperar. Los que no están dicorionizados, los monos, que son todos los otros monocoriales, eh, aparentemente les iría mejor si uno clampea rápido el primer gemelo. No Ujú. es, no es absoluto, de hecho siguen investigando, pero en principio los datos preliminares mostrarían eso. Y en el único que juegan un poco es en el TAPS, donde tengo uno anémico y uno policitémico, jugar con el policitémico clampearle rápido y el anémico darle más tiempo, ¿no? Sí, es un tema, a mí hace rato que me da vuelta en la cabeza y ahora, bueno, hay trials en desarrollo y me parece bárbaro que se haya puesto sobre la mesa porque no estaba tan claro que en los gemelares, aunque sean bicoriales o estuvieran tratados, se podía hacer clampeo fisiológico del cordón umbilical. Así que bueno, nada, me parece importante comentarlo porque es bastante frecuente. Y no sé, Gonzalo, si querés comentar algo, ustedes que tienen tanta experiencia. Claro, No, no, pero ya con lo que acaba de comentar César, me parece que es lo exacto. último de lo último y bueno, vamos y venimos, ¿no? Que me parece que está bueno escuchar estas últimas aportes de lo priori porque bueno, quizás nos habíamos subido al tren de que había que hacer fisiológico y por ahí no es tan así, y más allá del TAPS, que eso ya lo Ujú. entendíamos, en el monocorial que no está dicorionizado por láser o por tratamiento prenatal, ser más cautelosos que lo que veníamos con un envión de que, parece que no es tan necesario cambiar inmediato, ¿no, César? Sí, sí, sincero no. No está claro, de vuelta. Hay muy poquitos Claro, casos que ellos publicaron y definitivamente está abierto el signo de interrogación. Por Ujú. ahora, pareciera que seguimos con el que lo no mismo. está dicorionizado, clampearlo más rápido, el primer bebé, pero definitivamente un signo de interrogación. Gracias, buenísimo. Gracias. Genial. Muy Sí, bien. pero fíjense que ahí en el chat ponen el doctor Raúl Olmos, gemelares monocoriales se hace precoz, así ya, como. Y justamente lo que traemos aquí es un poco la duda. Los gemelares monocoriales, como dijo César claramente, hay que diferenciar si están tratados, no están tratados, cuál es el primero, cuál es el segundo. Así que bueno, una duda más y un tema más para poder trabajar y realizar alguna investigación, ¿no? Sobre todo la gente que tiene tantos de estos pacientes. No sé, Gonzalo, y César, tirándoles ahí la idea para, no sé si ya están haciendo También algo está o. Carolina, que es la reina de sala de partos ahí, así. Claro, perdiste, sabelo. Fui. Te están mandando a trabajar, Caro, sabelo. No, sí, tremendo. Va mucho Son, Y más son que yo a sala de responsables, partos, encima, Carolina, encima así es que verdad. Claro, que son sí, un los poquito que más. más pueden generar evidencia, ¿no? Sí, Sobre todo para entre nosotros. Así Bueno, que, vamos a proponer. a ver qué se puede hacer. Sí, buenísimas las Gracias, presentaciones. Gracias. gracias, gracias, bueno, chicas. no sé si alguien quiere comentar algo más, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. No, no veo acá preguntas en el chat. No sé, eh, si les parece, y no hay más preguntas y no hay más comentarios, liberamos a todo el mundo para que puedan ir a descansar, a cenar y a hacer sus actividades. Impresionante el tiempo, el timing. Sí, 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 sí. Yo solo un comentario.
que nada, que me surge de estos pacientes y de la complejidad de estos pacientes, es que cuanto más en equipo trabajemos y más comunicación haya entre los equipos interdisciplinarios, me parece que mejor calidad de atención le vamos a poder dar a la madre y a este recién nacido. Creo que el hablar desde el inicio del embarazo y acompañar tanto neonatólogos como obstetras a esta familia cambia mucho. Nada, desde el proceso de aceptación del diagnóstico a cómo lo pueden enfrentar postnatalmente, y en nosotros creo que cuanto mejor nos llevemos y más hablemos, me parece que nos enriquecemos mutuamente. Así que para mí es un placer participar de estos Ateneos, así que gracias. Sí, y una cosita más, que hablamos de clampeo fisiológico diferido, del cordón umbilical y demás, sobre todo en una patología como es hernia, que es bastante heavy, tener en cuenta que esto es un detalle más, una cosa súper importante, pero que hay otros mínimos detalles que son tan o más importantes, no diría más, porque creo que ninguno es más importante que el otro, pero ponerle oxígeno deliberadamente a la madre cuando le van a hacer una cesárea o el parto, saturando 100% y dejando radicales libres que no le hacen bien al feto, ponerle mal una sonda orogástrica al bebé cuando nace y que se llene el estómago de aire y bueno, cada detalle cuenta, cada detalle cuenta. Así que me parece que hay que tener en cuenta todos y cada uno. Bueno, nada, yo de mi parte también agradecerle a los que se hicieron cargo de preparar esta presentación y a todos los que están presentes y bueno, nada, recordarles que en abril tenemos el Congreso de SADIP, como dijo César. No sé si querés volver a comentar algo, César, un minutito, porque hoy había por ahí menos gente conectada. Nos volvemos a invitar 15 y Este, 16 de abril del año que viene en el Auditorio Juan Pablo de la UCA en Puerto Madero. El congreso va a ser espectacular con invitados de primerísima línea, así que más que invitados todos. y también invitarlos a que se sumen a SADIP y que puedan de esta manera también participar activamente de los grupos de interés, que hay muchos y son todos apasionantes. Así que, bueno, les dejamos de mi parte, les dejo saludos a todos y les agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros acompañándonos.